Amén y gracias a Dios, hermana Marta León. Muchísimas gracias por hacerse cargo. Bueno, bienvenidos a una clase más de la Carta a los Romanos. Recuerda que en la Carta a los Romanos está condensado el Evangelio. Nosotros ya vamos en el capítulo 5 de este estudio. Estamos estudiando lo que son los resultados de la justificación. Recuerde usted que los resultados de la justificación los encuentra sobre todo en 4 capítulos de Romanos. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Estamos en el capítulo 5. Y hemos dividido este capítulo que hemos bautizado o hemos llamado como la paz con Dios, aunque dentro de esa paz hay otros beneficios. Lo hemos dividido en dos partes para su estudio. En primer lugar, los versículos del 1 al 11 y en segundo lugar, los versículos del 12 al 21. Y seguimos nosotros en la primera parte. Hemos leído y estudiado hasta el momento nosotros. Dice, justificados, un momento. Dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y creo que ahí vamos, ¿cierto? Vamos en el versículo 3. No hemos podido avanzar más. No se nos ha permitido avanzar más porque lo que hasta el momento hemos aprendido de esos versículos ha sido sumamente interesante y sumamente importante. Hoy tenemos que pasar al versículo 4. El versículo 4 dice, y la paciencia prueba y la prueba perseverancia. La palabra clave aquí es la palabra producir, produce o producción. Mire que todas estas cosas que se mencionan acá, por ejemplo, la tribulación, la paciencia, la prueba, la esperanza y todo lo demás tiene que ser producido. No es colocado en nosotros como por arte de magia, no pasa eso, no. Yo le digo al Señor, ponme, y estoy haciendo mal uso del lenguaje, estoy haciendo mal uso del texto, porque la Biblia no dice que el Señor pone, la Biblia dice que el Señor produce. Eso hay que corregirlo inmediatamente en nuestro léxico, y hay que corregirlo inmediatamente en nuestras oraciones y en nuestra forma de predicar. Yo no puedo andarle diciendo a la gente que es que el Señor pone el querer como el hacer, porque ya vimos que el Señor no pone, el Señor produce. Y tampoco puedo andarle diciendo a la gente que el Señor pone paciencia, o que el Señor pone prueba, o que el Señor pone esperanza, como lo dirá el versículo 4, porque el Señor no pone, el Señor produce. Una producción, eso es algo sistemático, es una serie de pasos para alcanzar un objetivo, eso es una producción. Cualquier ingeniero industrial, cuando se encuentre con la palabra producción, siempre se imaginará pasos, fases, siempre se imaginará una serie de procesos que hay que llevar a cabo para alcanzar un objetivo o una meta. Eso, a eso se refiere el texto bíblico cuando habla de producir, produce o producción. Dice el texto no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Versículo 4 dice, y la paciencia prueba, pero ahí entre la palabra paciencia y la palabra prueba usted tiene que volver a hacer uso del término. ¿A qué término nos estamos refiriendo? Al término en cuestión, al término con el cual comenzamos la introducción del mensaje de hoy. ¿Cuál es el término? Lo acabo de decir, lo acabo de repetir, lo acabo de definir. Regálemelo, póngalo ahí en el chat, por favor, para que no haya entre nosotros ningún perdido o ningún confundido. Sea tan amable, muchas gracias. Ok, es la palabra produce, el término produce, el término producir o el término producción. Eso es, muy bien. Entonces, cuando dice el versículo 3, parte final, que la tribulación produce paciencia, de ahí en adelante yo tengo que seguir utilizando la palabra producir para anclar los términos que van apareciendo en el versículo 4. De modo que usted tiene que utilizar, cuando lee y la paciencia prueba, tiene que utilizar la palabra produce, producir o producción entre paciencia y prueba. Es decir, la paciencia produce prueba.
Y después dice, y la prueba esperanza, lo mismo. Y la prueba produce esperanza. Dese cuenta que aquí la paciencia tiene que ser producida, la prueba tiene que ser producida y la esperanza tiene que ser producida. En el original griego, la palabra prueba no está. Está la palabra aprobado y es un término que significa carácter aprobado. De modo que usted cuando encuentra en el versículo 4, cuando lee en el versículo 4 la palabra prueba, tiene que leerlo realmente como carácter aprobado. O sea, la paciencia produce un carácter aprobado. Ahí ya le cambia el sentido al versículo, ¿cierto? Porque ¿cómo así que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba? Prueba lo entendemos nosotros como más problemas. O sea, salgo de la tribulación y en medio de la... No, estoy en la tribulación me produce paciencia. Y en medio de la tribulación y en medio de la producción de paciencia, entonces vienen más problemas. No, eso como que no concuerda, ¿cierto? Como que no coordina. Y no concuerda porque en el original griego no existe eso. En el original griego no dice eso. Lo que dice es que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter aprobado. Ahora le pregunto, ¿es verdad? ¿Es verdad que la paciencia, recuerde la definición de paciencia, dos palabras claves, paz y ciencia, paz y conocimiento, o una paz resultado de lo que yo sé, que se forja en medio de la tribulación, eso produce un carácter aprobado? ¿Es o no es? ¿Eso forja el carácter? ¿Es o no es? ¿Eso ayuda a madurar el carácter? ¿Es o no es? ¿Sí o no? Usted que ha pasado por tantas tribulaciones, me imagino, como todos nosotros, nos ha tocado. Por supuesto que sí, de eso ninguno se salva. Otra versión dirá, no solo esto, sino que también nos gloriamos en nuestro sufrimiento. Sabemos que el sufrimiento produce paciencia y la paciencia produce entereza de carácter. Ah, claro. Un carácter aprobado. ¿Un carácter aprobado por quién? Un carácter aprobado por Dios. Entonces, qué impresionante que el objetivo máximo de la tribulación es ¿cuál? Usted lo puede notar ahí. El objetivo máximo de la tribulación es producirme paciencia. Pero ¿para qué me quiere producir paciencia? Yo digo, yo sin paciencia puedo vivir. Gracias, Señor, déjeme así sin paciencia. Es decir, no tiene por qué permitir en mi vida la tribulación. Déjeme así tranquilo. No, porque es que el Señor, más allá de querer producir paciencia en mi vida, lo que quiere producir en mí es carácter. Lo que quiere el Señor es forjar mi carácter. Ahora, ¿por qué quiere forjar mi carácter? Pues el Espíritu de Dios me lleva en este momento a Romanos capítulo 8, donde usted también tiene que ir, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 29. Me avisa cuando ya, por favor. Romanos 8, 29. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ya. Que Él me predestinó para que yo fuera hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Eso qué quiere decir? Para que yo me pareciera a su Hijo con H mayúscula, nuestro Señor Jesucristo. Para que yo fuera una copia de Él en esta tierra. Para que yo fuera un imitador de Él en esta tierra. ¿En qué sentido? En todo sentido. ¿Comenzando desde dónde? Pues comenzando desde el carácter. Por eso mi carácter tiene que ser transformado, porque mi carácter no se parece al carácter del Señor Jesucristo. El carácter del Señor Jesucristo perfecto. Si mi carácter no se parece al carácter del Señor Jesucristo, pues eso quiere decir que mi carácter es imperfecto. Entonces, a través de unos mecanismos, el Señor tiene que producir un carácter diferente. Tiene que cambiar mi carácter. Tiene que transformar mi carácter. Me recuerda usted que hay una diferencia grandísima, enorme, entre lo que es la personalidad y lo que es el carácter. Son dos cosas completamente diferentes. Porque si el Señor produce carácter, quiere decir que carácter no hay. Hay personalidad, carácter no. Aquí es donde recordamos nuevamente la diferencia entre la personalidad y el carácter. La personalidad soy yo, la personalidad es mi alma, la personalidad son esos rasgos característicos, rasgos distintivos que yo cargo en mi alma, llamados los rasgos distintivos de mi personalidad. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo siento? ¿Cómo hablo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo
visiono, cómo me proyecto, cómo me escondo, cómo me aíslo, cómo enfrento, cómo soy valiente, cómo soy cobarde, cómo, bueno, lo que yo soy, que reside en el alma, esa parte mía que reside en el alma se llama personalidad. Y la personalidad pues está caída, la personalidad está viciada, la personalidad está llena de mañas, la personalidad está llena de cosas que no son, que no deben estar ahí. Es por culpa de nuestra personalidad que nosotros todos los días le damos con el mismo pie a la misma piedra, tropezamos con lo mismo, caemos en lo mismo. ¿Qué se tiene que forjar en nosotros? Se tiene que forjar lo único que es capaz de dominar mi personalidad, lo que es capaz de dominarla, lo que es capaz de someterla, lo que es capaz de tenerla bajo control. Y lo que es capaz de tener a mi personalidad bajo control es el carácter. El carácter. Ahora, ¿el carácter dónde reside? El carácter no reside en el alma, en el cuerpo mucho menos. El carácter reside en el espíritu. El carácter es forjado, formado, producido por el espíritu en mi espíritu. A través de cosas como, por ejemplo, la tribulación que produce paciencia y la paciencia produce, pues, un carácter aprobado. Es por medio de ese carácter que reside en mi espíritu que yo puedo controlar mi personalidad que reside en el alma. Mi personalidad no sirve. El carácter forjado sí sirve. Entonces yo le coloco un ejemplo. Una persona que se deja llevar por el mal genio, por la ira, por la rabia. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Este no solamente se aira, no solamente se enoja, sino que peca. Entonces se vuelve un loco cuando se pone bravo. ¿Sí? Parece el hombre increíble épocas anteriores o Hulk en épocas modernas. Hulk, épocas modernas. Se enloquece completamente. Y dice un montón de cosas. Y hiere y ofende un montón de cosas. Insulta, agrede, violenta. Tira las cosas, rompe las cosas. Bueno, es capaz de hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se le saltó la piedra. Esa persona dice, es que yo tengo mucho carácter. O sea, es mi carácter. No tiene mucho carácter. O sea, está totalmente equivocado en su definición. No tiene carácter. No, eso no es carácter. Eso no es carácter. Eso hace parte, es de su personalidad. Excelente. Eso hace parte de su temperamento que habita en la personalidad. O el temperamento que es definido por la personalidad. Pero carácter no tiene. Entonces, muy bien, Mario. Fuerte temperamento, sí. Pero no tiene carácter para controlarlo. Entonces ahí desde el punto de vista de la psicología, pues le van a decir a uno que usted tiene un temperamento melancólico, un temperamento colérico, un temperamento sanguíneo, ¿sí? Que tiene X o Y clase o Y clase de temperamento que está definido por su personalidad. Salgo de la visita con el psicólogo y digo yo, ya entendí que yo soy colérico sanguíneo. Colérico sanguíneo, muy bien. ¿Y qué? O sea, llego yo al escrutinio psicológico y al dictamen psicológico, pero no tengo solución. Así soy, ¿y qué? Así soy, voy a seguir siendo así, pero usted encuentra a muchas personas que dicen, yo soy así y yo voy a seguir siendo así, yo soy así, ¿y qué? No, ¿cómo así que usted es así y qué? Eso que lo diga un mundano, pero no le puede decir un cristiano, porque el cristiano es así, pero en él vive el poder para transformar lo que es. Puede ser una persona diferente. Pero se logra por medio del carácter. Dese cuenta que no es por obra de la magia, pero sí es por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? A veces utilizamos esa frase también de mala manera. Por ejemplo, el dinero. ¿Y usted cree que el dinero va a aparecer aquí por obra y gracia del Espíritu Santo? Pues obvio que va a aparecer aquí por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo más va a aparecer el dinero? ¿Cómo más va a aparecer el recurso si no es por obra y gracia del Espíritu Santo? Claro, son los medios, son las formas del Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo el que provee dinero, ya sea a través de un trabajo, a través de un ahorro, a través de lo que sea, pero sí es por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿O usted cree que va a entender la palabra de Dios por obra y gracia? Pues claro que es por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿O usted cree que va a poder orar bien por obra y gracia? Que claro, por supuesto, si no es por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces, cómo va a ser? Una cosa es hablar de la obra y la gracia del Espíritu Santo y otra cosa es hablar de lo mágico.
de lo fantasioso, fantabuloso. Algunos cristianos creen más bien en lo mágico, en lo fantabuloso. Entonces ellos se acuestan a dormir y se despertaron con un temperamento diferente. Eso no va a pasar. Eso no ocurre. Bájese de esa nube. O sea, lo que está definido por su personalidad, me refiero a su temperamento, va a seguir siendo el mismo. ¿Qué es lo que necesita? Necesita algo más fuerte que el temperamento, algo con más poder que la personalidad, que domine la personalidad y que domine el temperamento, que controle. Y eso lo hace el Espíritu Santo por medio de, porque es una producción, por medio de el carácter. Hay que desarrollar ¿qué? Carácter, y es exactamente lo que dice este versículo. La paciencia produce carácter. O sea que realmente, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que se produzca en mí carácter. Como lo acabamos de leer en Romanos capítulo 8, que yo me parezca cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo hacemos? ¿Solamente doblo las rodillas y me acuesto a dormir? No, hay cosas en mi vida que si no soy sometido a la tribulación, no van a cambiar. No van a cambiar. Lastimosamente nosotros somos así, no debería ser así, pero somos así. Nosotros deberíamos aprender a las buenas, porque siempre aprendemos, la mayoría de cosas es a las malas. No debería ser así, pero así fue, así es. La paciencia produce un carácter aprobado. ¿Y el carácter aprobado qué produce? El carácter aprobado produce esperanza. Ahora, ¿esperanza de qué? ¿Para qué sirve la esperanza? La esperanza sirve para esperar. La esperanza es la capacidad de esperar. No es lo mismo que paciencia. Que paciencia es la capacidad de soportar. Soportar, no esperar. La esperanza es la capacidad de esperar, no soportar. Son dos cosas diferentes. Es que hace 8 días cuando preguntábamos qué es paciencia, alguno dijo es la capacidad de esperar. No, no, no. Y si hoy preguntamos qué es esperanza, alguno dirá que es la capacidad de soportar. No, 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 no. Paciencia es la capacidad de soportar, de aguantar. Y la esperanza es la capacidad de esperar. Ahora, espera con paciencia. Ah, son dos cosas diferentes cuando yo uno los dos términos. Y cuando los voy entendiendo, es que todo tiene que ser bien entendido. La prueba o el carácter aprobado produce esperanza. ¿Esperanza de qué? Eso ya lo habíamos visto en el versículo 2. Nuestra esperanza, lo que realmente nosotros estamos esperando, lo que debemos esperar. ¿Qué es lo que debemos esperar según el versículo 2? Respóndalo y respóndalo claramente, por favor. Muchas gracias. Búsquelo, recuérdelo y responda. Muy amable. Gracias. Porque esto ya lo habíamos estudiado, ¿cierto? Lo hemos estudiado detenidamente. Mire cómo vamos de despacio. La esperanza de que... La pregunta es para las 10 personas que están conectadas en este momento. O sea, la pregunta es para Marta León, para Magnori, para la señora Zoila, para Marta Poveda, para Mario, para María Sánchez, para Rubelio. La pregunta es para Gloria, la pregunta es para Liliana, la pregunta es para BJA, la pregunta es para Carolina, para todos es la pregunta. Entonces, hágame el favor y responde, porque solamente una persona está respondiendo. Gracias. Gracias. Bueno, tienen que aparecer 2 respuestas más para poder continuar. Tenemos 1, 2, 3, 4. Falta una respuesta. Gracias. Aparece una respuesta más y continuamos. Gracias. Es como en un salón de clases, claro. Un salón de clases. Gracias. Ya apareció la respuesta. Muy amable. Ok. El versículo habla de la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo así la gloria? Pues recuerde que el versículo 1 comenzó hablando de justificación y el versículo 2 termina hablando de gloria. ¿Qué es la gloria? La glorificación. ¿Cómo se lleva a cabo la glorificación en el arrebatamiento de la iglesia? Aquí dice
el versículo 4, ¿de dónde yo saco la esperanza mencionada en el versículo 2? Yo saco la esperanza mencionada en el versículo 2 de ese proceso de producción que arranca desde la tribulación, pasando por el carácter aprobado y que llega después, comenzando desde la tribulación, pasando por la paciencia, pasando por el carácter aprobado y que llega ahora a la esperanza. Esperanza. A uno dirá, pero si ve que hay que esperar cosas, aquí no dice cosas, aquí dice que hay que esperar una sola cosa. Es la esperanza de no de las, sino de la gloria de Dios. Es la glorificación lo que todos estamos esperando. Bueno, y el resto de cosas que hay que esperar, ¿cuál es el resto de cosas que hay que esperar? Alguno dirá, bueno, hay que esperar cosas como, por ejemplo, un mejor trabajo, una mejor remuneración económica, que los negocios salgan, que la provisión se dé, hay que esperar cosas como, por ejemplo, que el cuerpo sea sanado, que la vida sea restaurada, que los hijos vengan a Cristo, que el esposo venga a los pies del Señor Jesucristo. Y mi respuesta será no, porque eso usted ya lo sabe. Yo no puedo esperar, yo no puedo esperar lo que complete, por favor. Porque eso es teología, eso es doctrina. Entonces yo no puedo esperar lo que responda, por favor. Gracias. Yo no puedo, exacto, yo no puedo esperar lo que ya tengo, yo no puedo esperar lo que ya se dio, yo no puedo esperar lo que ya me fue dado. Yo no puedo esperar eso. Entonces, ¿qué debo hacer con eso? No, no esperarlo, sino, no esperarlo, sino, y aquí aparece otro concepto. Si no tengo que esperar esas cosas porque ya se me dieron, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es, complete usted también ahí, por favor. Esto es un aula de clases. Eso es un aula, eso es un salón de clases, eso es un discipulado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si no tengo que esperarlo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que... Responda, por favor. Exacto, Marta Poveda, muy bien. Gloria a Dios. Lo que tengo que hacer es creerlo. Creerlo. El tema es que yo utilizo la esperanza donde no tengo que utilizar la esperanza y utilizo la fe donde no tengo que utilizar la fe. ¿Sí se da cuenta? Lo locos que muchas veces somos nosotros en nuestra relación con Dios. La fe es para una cosa, la esperanza es para otra cosa. Y lo que yo tengo que esperar es la gloria de Dios. Lo que yo estoy esperando es el arrebatamiento de la iglesia. Lo que yo estoy esperando es la glorificación. Eso es lo que yo estoy esperando. Ahora, esa esperanza, ¿de dónde yo la saco? Pues esa esperanza yo la saco de ese carácter aprobado. El carácter aprobado. ¿De dónde saco yo el carácter aprobado? El carácter aprobado yo lo saco de la paciencia. ¿Sí? ¿Y de dónde saco la paciencia? La paciencia yo la saco de la tribulación. La próxima vez que usted me escucha a mí diciendo, Señor, dame paciencia, ponme paciencia, ¿usted qué me responderá? Responda, por favor. La próxima vez que usted me escucha a mí diciendo, Señor, ponme paciencia, o Señor, dame paciencia, ¿usted qué me responderá? Ok, muy bien, es un error. El Señor no me da, ni me pone. Así como no me da ni me pone el querer, así como no me da ni me pone el hacer, así tampoco me da ni me pone la paciencia. El Señor produce en mí el querer como el hacer. Es otra cosa diferente.
lo cual requiere mi participación en esa producción para que se dé. No solamente el querer y el hacer, sino también requiere mi participación para que se dé esa paciencia. Recuerde usted, cuando usted entra a la tribulación, ¿con qué tiene que entrar? ¿Qué es lo que tiene que llevar? Eso es como el botiquín de primeros auxilios, que le dicen a uno, ¿no? Que en un temblor usted tiene que estar, y todavía hay cristianos paniqueados por el último temblor que hubo, todavía hay cristianos paniqueados y casi que duermen con su botiquín. Así son. Se les olvidó que Dios no les ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y se les olvidó que su vida está en las manos no de un botiquín, sino en las manos de Dios. Responda, por favor, la pregunta. Cuando usted entra a la tribulación, ¿con qué tiene que ir? ¿Con qué tiene que entrar? ¿Qué es lo que tiene que llevar? La pregunta es para 12 personas aquí conectadas. Gracias. No hay tal cosa como el esto y esto. No, no hay tal cosa como esto y esto. Yo entro con una sola cosa. Una sola cosa. ¿Sí? Entonces no comienza con esto, más esto, más esto, más esto, más esto, a ver a cuál le atino. No, es con una cosa y responda de manera certera, porque a eso le dimos y le dimos y le dimos y hablamos y hablamos y hablamos, no se puede olvidar. Es con eso que yo tengo que entrar a la tribulación. ¿Con qué es que entro? Yo entro con conocimiento. Si usted respondió conocimiento, está respondiendo bien. Si usted no respondió conocimiento y otra cosa, pues porque es que no se queda lo que se dice. Se tiene que quedar ahí. Ahora, ¿por qué el énfasis? Y usted dirá, me siento como regañado. No es regaño, es exhortación y es un don de Dios. Pregúntele a Romanos capítulo 12 y dirá que es un don de Dios. El tema de la insistencia es por lo siguiente. Usted y yo algo tenemos asegurado en esta tierra y son las tribulaciones. Algo tenemos asegurado en esta tierra y son las tribulaciones. Entonces, cuando se repite tanto, cuando se reitera tanto un tema, es para que tenga siempre a la mano eso que usted debe tener con lo que debe entrar a la tribulación. Y con lo que debe entrar a la tribulación es con conocimiento. ¿Y dónde está? Recuerde que ya lo aprendimos. Yo no estuve en la clase, pues todavía peor. Ni se le ocurra decir eso porque usted es un desobligado entonces, un irresponsable entonces. ¿Por qué? Pues porque tuve la clase 8 días y no fui capaz de escucharla. Y eso que estas clases de los viernes, las últimas, demoran por ahí 40 minutos, 45 minutos, por mucho 50 minutos. No tuve 50 minutos para el Señor. Ahí dice en el versículo 3, dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo. ¿Se acuerda? Yo debo entrar a la tribulación sabiendo, conociendo. Yo entro a la tribulación con mi conocimiento, el conocimiento que Dios me ha dado. Por eso yo necesito mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque en esta tierra yo voy a experimentar, he experimentado y voy a seguir experimentando muchas tribulaciones. La Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. O sea, la regla mientras que estemos en esta tierra son las tribulaciones. Por eso yo debo estar siempre preparado. Por eso ese día nosotros hablábamos, eso fue hace 15 días, hablábamos de la importancia de que una persona entienda la necesidad de llenarse de conocimiento siempre. Entonces, frente a esto, como la hermana Marta León oraba así de chévere al comienzo diciendo, gracias por la oportunidad que nos das de prácticamente todos los días de la semana estar recibiendo una clase, estar recibiendo un conocimiento. Pero volvemos al tema de que algunos se dan el lujo de agendar a Dios. Entonces dice, el lunes sí, el martes no. El martes sí, pero el jueves no. El jueves sí, pero el viernes no. Y así sucesivamente. Y dice, no, ese curso no, este curso sí. Y si resulta que alguna parte de ese curso es el que usted necesitaba, cuando entra la tribulación, entonces, ¿qué va a hacer? Le toca aprenderlo allá a sangre y fuego. La letra con sangre entra, decían los papás y decían los profesores. No debería ser así, pero mire que termino yo mereciéndomelo. Volvemos al tema de la paciencia. Volvemos al tema de la esperanza. La paciencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce la esperanza. ¿La esperanza de qué? La esperanza de que yo seré glorificado.
Es decir, la esperanza de que la regla en esta tierra son las tribulaciones. La tribulación va produciendo en mi paciencia, que recuerde que la unión de dos conceptos lo vimos hace 8 días, no lo voy a repetir. Esa unión de estos dos conceptos, es decir, la paciencia, produce en mí un carácter aprobado, el carácter de Romanos capítulo 8 que acabamos nosotros de leer. Ya con ese carácter que va en proceso de ser aprobado, con ese carácter que va en proceso de ser forjado, de ir creciendo, de ir madurando, pues entonces se va produciendo en mí la esperanza de que en algún momento ya estas tribulaciones no me van a tocar. La esperanza de que en algún momento la regla de esta tierra, que son las tribulaciones, la norma de esta tierra, que son las tribulaciones, pues ya no me van a tocar. Ahora, ¿cuándo ya no me van a tocar? Pues ya no me van a tocar cuando yo ya no esté en este plano, porque en el mundo tendréis aflicción. De la única manera como yo ya no voy a tener más aflicción es abandonando este mundo. ¿Y cuándo abandono este mundo definitivamente? Pues abandono este mundo definitivamente cuando el Señor venga por mí y me glorifique. Dese cuenta cómo, entonces, todo concuerda, todo. La tribulación, más la paciencia, más el carácter aprobado, más la esperanza. Todo concuerda. ¿Se da cuenta usted cómo todo concuerda? ¿Encuentra usted, entiende usted cómo todo se entrelaza? Y cómo mientras que yo estoy en medio de la tribulación, entrando con mi conocimiento, se va produciendo la paciencia, se va produciendo un carácter aprobado, pero al mismo tiempo también ahí nace la esperanza, se produce la esperanza de que llegará el momento en el cual ya no voy a experimentar más tribulaciones. Y el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Cómo así la esperanza no avergüenza? Pues que el que espera lo que tiene que esperar no será avergonzado. Eso es lo que está diciendo. El que espera lo que tiene que esperar no será avergonzado. Muchos malinterpretan el texto, ¿no? Entonces muchos me dicen, pero ¿por qué, Freddy, si la Biblia dice que Dios no me dejará avergonzado o no me dejará avergonzada? Y yo le pregunto, ¿y dónde está escrito eso? Entonces siempre citan los versículos de Romanos capítulo 10 o los versículos de Romanos capítulo 5, en donde dice que la esperanza no avergüenza. Pero es que ahí no dice que siempre y en todos los casos el Señor está comprometido a nunca jamás por los siglos de los siglos dejarme en vergüenza. No. Obvio que me va a dejar en vergüenza. Me va a dejar en vergüenza si yo ando haciendo lo que no debo hacer. Me va a dejar en vergüenza si yo ando desconfiando de su palabra. Me va a dejar en vergüenza si yo no creo lo que debo creer. Y me va a dejar en vergüenza si yo no espero lo que debo esperar. ¿Qué es lo que estoy esperando? Que mi situación económica cambie. Va a quedar en vergüenza. ¿Qué es lo que estoy esperando? Que mi familia cambie. Va a quedar en vergüenza. ¿Por qué? Porque es que usted está esperando, no está creyendo. Debes creerlo. ¿Y qué debo creer? Que eso ya está dado. ¿Está dado en dónde? Que yo no lo veo. Ese es su problema. La Biblia dice, por fe andamos, no por vista. Últimamente hemos hablado mucho de esto, ¿no? En la mañana a las 5 de la mañana y por la tarde en la clase. El Señor ha recalcado esto mañana y tarde, mañana, tarde, mañana, tarde. Que nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. La Biblia dice que eso ya está dado. Y es una cosa impresionante. A mí me gusta como lo dice, permítame, yo busco aquí un texto. Marcos capítulo 11, versículo, eso es el versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24. No es de la Reina Valera 1960, porque la Reina Valera 1960 lo pone en el futuro, sino desde una versión más apegada al griego. Dice así, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración. Crean que ya han recibido, pasado, todo lo que está pidiendo en oración, presente, y lo obtendrá, futuro. Esto es una maravilla. Porque aparecen los tres tiempos. Aparecen los tres tiempos. Y lo que dice es que primero, tiempo pasado, yo tengo que creer que ya lo he recibido. Segundo, lo que estoy pidiendo en el presente yo tengo que orar.
pero tengo que orar teniendo claro que en el pasado yo ya recibí. Y lo obtendrá. ¿Cuándo lo obtendrá? Pues lo obtendrá en el futuro. Pero ¿cómo así que si ya lo tengo, cómo así que lo obtendré? Claro, porque no ve que Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice, nos enseña que todas las bendiciones se encuentran en qué estado. Responda usted. ¿Se encuentran en qué ámbito, en qué plano, se encuentran en qué escenario? Responda, por favor, que esto usted también ya lo sabe. Pero estamos hablando del plano, no estoy hablando del tiempo. Precisamente por eso es que usted no lo ve. Pero el que no lo vea no quiere decir que no exista. Entonces, ¿en qué plano se encuentran? ¿En qué ámbito? ¿En qué esfera? No en qué tiempo, sino en qué plano. Se encuentran en el plano espiritual. Por eso Efesios 1:3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Todo ya está dado en el mundo espiritual. Uno todavía requerirá una explicación extra. Pues mire, el hecho de que usted no lo vea no quiere decir que no exista. Dios existe y usted no lo ve. Los ángeles existen y usted no los ve. Los serafines, querubines, arcángeles existen y usted no los ve. El diablo existe y usted no los ve. Los principados, potestades, gobernadores y jueces espirituales de maldad existen y usted no los ve. Su espíritu mismo existe y usted no lo ve. El Espíritu Santo existe y usted no lo ve. No lo ve, pero usted sabe que todo eso existe. ¿Ok? Lo mismo ocurre con lo que ya fue dado. Eso ya existe, pero usted no lo ve. ¿Por qué no lo ve? Pues porque usted quiere verlo con los ojos físicos y con los ojos físicos, como su nombre lo indica, solamente se puede ver el plano físico. Yo estoy viendo aquí una pantalla de celular, estoy viendo aquí una pantalla de un computador, estoy viendo una Biblia abierta, otra Biblia abierta, una agenda abierta, por ahí dos gatos arrunchados durmiendo. Eso es lo que yo estoy viendo. Pero en el plano del espíritu, que es el plano real, ¿cómo así el plano real? Luego el plano real no es el material. No, por supuesto que no. El plano material no es el real. El plano real, el plano base, el plano fundamento, el plano que lo sustenta todo, es el plano espiritual. La Biblia es clara al decir que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Esto lo hemos repetido muchísimas veces. Por eso Marcos 11:24 dice en esa versión, vuelvo y lo leo, crea que ya ha recibido todo lo que está pidiendo. Y si ya lo he recibido, ¿dónde está? En el escenario espiritual. Ahora lo pido, pero ¿qué es lo que pido? Porque después dice, y lo recibirá. Lo que pido es que lo que ya está en el plano espiritual, pues se manifieste en el plano físico, que es donde en el momento yo lo necesito, ¿cierto? Porque toda esa provisión, todo ese dinero, toda esa transformación, todo ese cambio, todas esas conversiones y cosas por las cuales nosotros oramos, ya están hechas, ya están dadas, ya fueron dadas el tiempo pasado de la palabra de Dios. Como usted encuentra esta clase de promesas, todo está conjugado en tiempo pasado. Según Romanos capítulo 5, volvemos ahí, lo único que esperamos es la gloria de Dios. Lo único que esperamos es el arrebatamiento. Lo que esperamos es la glorificación de nuestro cuerpo. Entonces dice, la esperanza no avergüenza. O sea, quien está esperando esto, quien está esperando el arrebatamiento, quien está esperando la glorificación, no será avergonzado. ¿Por qué? Porque ocurrirá, porque le va a pasar, porque sucederá. No quedará avergonzado en el sentido de que está esperando el arrebatamiento y vendrá el Señor y no lo arrebatará. No será arrebatado en el sentido, perdón, no será defraudado o avergonzado en el sentido de que está esperando la glorificación y el Señor no lo va a glorificar. Claro que lo va a glorificar porque eso es lo que está esperando. Ha entendido qué es lo que tiene que creer y ha entendido qué es lo que tiene que esperar. Qué impresionante. Ahora, obvio que también se incluye el esperar. Mientras que usted va pidiendo y se trasladan las cosas de lo espiritual a lo material, pues obvio que tiene que haber ahí una paciencia, que tiene que haber ahí un esperar. Pero lo que reina ahí no es la paciencia, lo que reina ahí es la fe, que cree que ya las cosas están hechas y que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí se da cuenta que ahí sale corriendo la esperanza? Porque si llama las cosas que no son como si fuesen, pues ahí no hay esperanza. Lo que hay es fe, porque da por hecho que las cosas ya están hechas. Y si ya están hechas, ¿para qué esperarlas?
La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué impresionante, porque aquí habla del amor, habla de un derramamiento y habla de la persona del Espíritu Santo. Y lo conecta con la esperanza que no avergüenza o la esperanza que no defrauda. Ahora, ¿cómo se conecta todo esto? Vamos a leerlo de otro lado a ver qué dice. Un momento, por favor. Ok, es el versículo 5. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Igual. Ok. Pero ¿cómo concuerda o cómo encaja todo esto? Encaja de la siguiente manera. Mire. La esperanza no avergüenza porque, ¿sí? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Está hablando de esperar qué? Esperar el arrebatamiento. ¿Y cómo hago yo para saber que el Señor al venir me va a recoger a mí? ¿Cómo hago yo para saber que el Señor al venir me va a llevar a mí? ¿Qué tal se lleve a todo el mundo menos a mí? ¿Qué tal que yo esté haciéndome ilusiones de algo que no va a ocurrir conmigo? Ah, es muy fácil saberlo. Muy fácil saberlo. Sí, claro. El Espíritu Santo se convierte en las arras, dice Efesios. Las arras. ¿Qué son las arras? ¿Qué son las arras? Responda, por favor. Las arras son monedita en el matrimonio. Dice. Ah, Mario tiene su humor. Muy bien. Gloria a Dios. Mire, las arras son, excelente, las arras son una garantía, las arras son un anticipo, las arras son un seguro, las arras es lo que se da para pisar un negocio, muy bien. Es un compromiso que se adquiere, es un adelanto de la transacción de un pues, excelente, usted sabe todo eso. Esos son las arras. Entonces resulta que el Señor prometió que volvería por mí. ¿Cómo hago yo para estar seguro? Y el Señor dice, yo le voy a dar un anticipo. Yo le voy a dar una garantía de que yo vuelvo por usted. ¿Y cuál es esa garantía? La garantía es la presencia de mi espíritu en su interior. Si usted tiene el espíritu de Cristo morando en usted, esa es la garantía de que el Señor viene por usted. La Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y cómo hace el Señor para conocer a los que son suyos? Pues porque los que son suyos, en los que son suyos, el Señor puso su garantía. El Señor pisó el negocio. El Señor dijo, yo vuelvo. Es como cuando usted va, no sé, está por ahí, un centro comercial, una tienda, lo que sea. Y usted pasó por ahí, vio lo que se le antoja. No sé, un electrodoméstico o alguna cosa así, qué sé yo. Y a usted le pareció bonito y usted entró y entró a un almacén, entró al almacén y preguntó, ¿eso vale? Y entonces le dice la persona, pero usted pues, si quiere puede dar un adelanto y yo pues le aparto el producto. Usted, uy, eso está espectacular. Y usted se busca en la billetera, se busca en la cartera y usted encontró algo. Y usted dice, yo lo puedo pisar con lo que tengo en el bolsillo. Sí, claro. Y tiene tanto tiempo para venir a recogerlo. Es exactamente lo mismo. Esas son las arras. Esa es la garantía de que usted va a volver. Así se asegura el vendedor y así se asegura el comprador. El vendedor asegura que usted va a volver porque no va a perder la plata. Y el comprador asegura que va a volver porque no va a perder la plata. O sea, es exactamente lo mismo. Y que la mercancía o el producto se lo apartaron y es el producto que usted apartó al mismo tiempo con esa garantía. Entonces aquí es una cosa espectacular porque el Señor Jesucristo colocó en nosotros su Santo Espíritu y el Señor, dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos y por los suyos vienen. Es decir, por aquellas personas en las cuales mora el Espíritu de Dios. Ahora, ¿el Espíritu de Dios mora en usted? Usted dirá, sí, 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 sí. ¿Y cómo hace para saberlo? El mismo versículo 5 lo responde. ¿Cómo lo responde? Diciendo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Usted sabe que el Espíritu Santo está en usted por el amor que usted tiene por Dios. Porque usted se le ha despertado un amor, unas ganas, un celo por las cosas de Dios que usted no tenía.
porque usted ahora está activo buscando de Dios. Eso es amor, activo orando, eso es amor, activo leyendo, eso es amor, activo estudiando, eso es amor, activo evangelizando, eso es amor, activo sirviendo como líder en una célula, eso es amor, activo aportando económicamente, eso es amor. ¿Y eso quién lo hace en mi corazón? Lo hace el Espíritu Santo. Y si eso lo hace el Espíritu Santo, muestra de que el Espíritu Santo está en mí y muestra de que la esperanza que yo tengo de ser glorificado no me va a defraudar, no me va a avergonzar, porque tengo en mí las arras. ¿Cómo le parece? Por hoy hasta aquí llegamos, pero dígame a usted, ¿cómo le parece esto? Espectacular, ¿no le parece? Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Toda la gloria, la honra y la alabanza a ti te pertenece. Gracias por este estudio y por el entendimiento que tú nos das de tus verdades. Ahora te rogamos, mi Señor, que seas tú dándonos fuerza, inteligencia para seguir estudiando, mi Dios. Que nos peguemos, mi Dios, a la clase que sigue a continuación, la capacitación para líderes de célula, el tema número 5, ya casi en su recta final esta capacitación, son solamente 8 lecciones, y que yo pueda comprender, atender, mi Dios, y pueda seguirme llenando y nutriendo de tu palabra, porque sí que lo necesito. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me desconecto y me vuelvo a conectar. Chao, ya nos vemos.